105. Aquí estamos, dentro de un segundito vamos a conversar con el señor Roberto Santana, nuestro querido amigo, exdirector del nuevo modelo penitenciario. Dentro de un segundito, pero antes permítame decirle que falleció. Ay, sí, exrector de la UAS. Muy bueno. Además, Roberto, un abrazo, que siempre fuimos la izquierda ahí en la UAS. Hola, Cheyo. Hola, mi amor. Conocí a tu hija, me encanta. Fallece el padre del vocero de la Policía Nacional. Murió este miércoles el padre del vocero de la Policía Nacional, Fran Félix Durán Mejía. El señor Fran Durán Rosado, quien fue profesor en Constanza, tenía varios problemas de salud. Descrito como un hombre muy recto. Por quienes lo conocieron, a Durán Rosado le sobreviven sus hijos y su esposo. Un abrazo a don Fran Félix Durán Mejía, a todos sus familiares, de parte de todos nosotros en el equipo de Sol de la Tarde, por el fallecimiento de su padre. Entonces, seguimos con Roberto Santana de inmediato. Pedro. Roberto, bienvenido a Sol de la Tarde. Comenzábamos con usted esta semana en el programa de televisión de la mañana, Ángela Costa, María y yo. Entonces quisiéramos socializar con la audiencia, la gran audiencia del Sol de la Tarde, las propuestas que usted, como un gran conocedor de lo que es el sistema penitenciario en la República Dominicana, lo que denominamos el nuevo modelo, pero ese nuevo modelo parte de una realidad que es el viejo modelo que ha ido desarrollándose a través del tiempo. ¿Cuáles son de manera puntual esas propuestas que usted le hizo al presidente de la República y a las autoridades de la Dirección General de Prisiones? Muchas gracias y gracias por permitirme conversar con ustedes y con el público de ustedes. Nosotros hicimos inicialmente un paquete de 16 propuestas en materia penitenciaria para evitar que el coronavirus ingresara a las prisiones dominicanas. Esas 16 propuestas son el resultado de las consultas que estamos haciendo cada lunes. 27 expertos de diferentes países, específicamente Gran Bretaña, España, Portugal, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Suramérica y aquí el Caribe, para darle seguimiento al tema de las prisiones y el impacto posible del coronavirus. Las recomendaciones se hicieron el día 16 de marzo. Nosotros pensamos que las autoridades dominicanas no necesariamente actuaron con la prontitud. Me estoy refiriendo específicamente a preparar a las prisiones para evitar el ingreso del coronavirus. Hay un detalle importante y se refiere a que no es lo mismo el que entre un virus a una prisión a que entre a una zona de libre circulación. Es mucho más complicado dentro de las prisiones por la densidad poblacional y por las condiciones en que se desenvuelve la vida, no únicamente de los privados de libertad, sino también el personal. Y también se debe al hecho de que, si bien los privados de libertad en general no salen, sí entran y salen diariamente o con una alta frecuencia los miembros del personal, los cuales, si portan el virus, se convierten en propagadores del virus en sus casas y en las comunidades donde ellos viven. Y por igual, eso se refiere a las visitas. En el caso de una prisión como la Victoria, el gran peligro consiste en el carácter multijurisdiccional de esa penitenciaría, que es nacional. Lo que quiere decir que al entrar el virus a la penitenciaría de la Victoria y en la Victoria existir privados de libertad de todas las provincias del país, como se sabe, la visita a esos privados de libertad al retornar a sus respectivos lugares por la vía de autobuses, por la vía de taxis y vehículos privados
y demás se convierten en propagadores del virus a nivel nacional. Por eso, entonces, nosotros insistíamos y seguimos insistiendo en que debe de evitar que llegue el virus a las prisiones de nuestro país. Bueno, pero ya llegó. Eso, ahí voy. Pues ahí al producirse el ingreso del virus, por lo menos a 2 prisiones del país, entonces hay que sacar la lección de qué sucedió, y ya lo dijo de una manera muy correcta, muy responsable el ministro de Salud, en el sentido de que ha ingresado en esos lugares porque se violentaron los protocolos de que nadie entre, nadie salga, los protocolos de que no puede salir el personal que trabaja en las prisiones, etcétera. Entonces, a raíz de esto, nosotros hemos preparado un segundo paquete de propuestas, tomando en cuenta el hecho ya de que está en proceso de entrada y ya está en algunos lugares el coronavirus, y eso lo estamos socializando, es decir, son propuestas que estamos socializando entre los expertos de los diferentes países, sabiendo que a diferencia de lo que están planteando organismos internacionales como la OPS y demás, y la OEA, que plantean supuestas soluciones al tema, me estoy refiriendo al tema de las prisiones, ¿verdad? Del coronavirus en las prisiones. Las prisiones son distintas y requieren de propuestas no genéricas, sino de propuestas específicas, propuestas en el terreno, en cada caso, porque no es lo mismo una prisión aquí que una en Colombia, a que una en Panamá, a que una en Estados Unidos, es distinto. Por lo tanto, son muy limitadas las sugerencias genéricas de los organismos internacionales. En ese sentido, me voy a limitar a especificar las propuestas específicas que estamos contemplando a partir de esa generalidad referidas en este caso a República Dominicana. Número 1, en lo que tiene que ver con la Victoria, se requiere de una intervención total, temporal, mientras dure la epidemia, de la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Esa intervención total, temporal, mientras dure la pandemia, tiene que ser liderada y debe estar a cargo del Ministerio de Salud Pública. Debe estar, debe ejecutarse bajo la constitución de 4 equipos de gestión: un equipo de administración y logística, un equipo de médicos y paramédicos, un equipo de trabajadores sociales en una cifra no inferior a 15, y un equipo mixto de seguridad que libre cada 6 semanas promedio, y que al librar tengan una circulación ambulatoria restringida. Quiere decir que cuando libren y salgan a sus casas no pueden estar circulando por las comunidades, sino que tienen que quedarse en cuarentena en su casa hasta que vuelvan de nuevo a entrar en servicio. Segundo, una remoción del 100% del personal penitenciario de la Penitenciaría de la Victoria, y ese personal debe ser sometido a cuarentena, e ingresar el nuevo personal que vaya a ingresar de seguridad debe ser previamente diagnosticado como un personal sano, en condición sana. Tercero, la elaboración de un reglamento básico de funcionamiento y sus correspondientes protocolos de actuación en cada área. Es decir, no es lo mismo el procedimiento en una prisión que no está infectada a los procedimientos y los protocolos en una prisión que está infectada. Son protocolos distintos. 4, una clasificación y segregación de la población de la privada de libertad, que ya eso lo sugirió y lo ejecutó inicialmente con éxito el Ministerio de Salud. Pero como solo hizo una intervención puntual, es decir, solo hacen operativos y vuelven a retirarse, inmediatamente se retiran, vuelve el desorden a la Victoria, vuelven las zonificaciones a borrarse, se abren las puertas y vuelven las visitas. Por lo tanto, es la de nunca acabar, y por lo tanto es que es necesario la intervención total
mientras dure el tema. 5. Un funcionamiento a plena capacidad y un abastecimiento a todos los colmados y expendios de alimentos dentro del recinto. Como ustedes saben, se supone, de acuerdo con la ley, que no debe de existir colmado, pero esa es una realidad, por lo tanto a esa realidad tenemos que darle una respuesta en este momento. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque se impidió la mayor parte de las visitas y se dijo que no podía entrar comida, en este caso era la comida cruda. Claro. Esa comida cruda es la que abastece a los colmados, que son decenas de colmados, pero esos decenas de colmados son los que abastecen a la vez a 6.000 privados de libertad, porque esos 6.000 privados de libertad tienen su propia estufa eléctrica, ¿de acuerdo? Y al cortar la, ¿cómo se llama? Al cortar los colmados, sí, correcto. Entonces nada más está funcionando lo que se llama el chao, que es lo que suministra el Estado, pero el chao solo lo comen 2.000 o 2.500, es decir, que hay 6.000 que se quedan sin comida. Y eso fue una de las razones eficientes del motín, junto al problema de la confusión, la incertidumbre y la mezcla por el, ¿cómo se llama?, por la infección. Y señalar en ese sentido, entonces, que con la intervención, la clasificación y la segregación de los privados de libertad, pues va a ser permanente. Número 5, un funcionamiento, bueno, ya dije lo de funcionamiento a plena capacidad de los colmados, por lo tanto hay que permitir que los suplidores suplan a los colmados. Y 6, un procedimiento para que las familias puedan, sin entrar al centro, sin visitar a sus familiares, llegar a una zona limpia en la parte exterior de la Victoria y en coordinación con las autoridades y comunicación coordinada, que hay protocolos para eso, con los privados de libertad, hacerles llegar dinero para que ellos puedan sostenerse ahí adentro, porque con ese dinero es que ellos hacen las compras en los Doctor Santana, quizá no nos va a dar tiempo de las 16 propuestas que usted hace por un tema de tiempo. Hay una propuesta 16 muy puntual que usted hacía con relación a los privados de libertad para lograr un descongestionamiento de nuestras cárceles, que ya han purgado su sentencia, su pena, pero no han podido salir por el tema administrativo del pago de la fianza o de la multa que le impone el juez a la hora de dictaminarle la pena a cumplir. Puntualícenos en ese, por favor. Ok, bueno, quería aclarar que no son 16. Las 16 fueron las que se hicieron el pasado marzo. Ahora únicamente no le hicieron, y no le contestaron nunca. No le hicieron caso. Déjeme terminar esto para que ganemos tiempo. Entonces, le decía, para que las familias puedan hacerle llegar dinero, porque con ese dinero es que esos 6.000 privados de libertad pueden abastecerse en los colmados, ¿de acuerdo? No únicamente de comida, sino de jabón y otras cosas de aseo. Eso es extremadamente importante. Ese dinero, cuando llega, tiene que ser fumigado por las autoridades y entregado ese dinero fumigado a los privados de libertad. Le estoy haciendo propuestas específicas en el terreno, no propuestas generales, ¿de acuerdo? Son instrumentos para garantizar la desinfección del sitio. Bien. Número 6, la colocación de carpas exteriores para el personal de salud, poder atender a los visitantes que tengan que entrar de alguna manera al centro. Hay personal que tiene que entrar de alguna manera, ¿verdad? Etcétera. 7, ejecutar de inmediato las 300 órdenes de libertad que se han acumulado en los últimos meses en la Victoria y que no se han cumplido. Si es posible, liberando inicialmente e inmediatamente a todos los que están en COVID como sospechosos y pasándolos a cuarentena. Roberto, Khalil Michel de este lado, una pregunta en el marco del drama humano que implican los restos mortales de aquellos privados de libertad que no alcanzaron a superar la sintomatología. ¿Cómo están manejando eso? ¿Hay alguna propuesta en este sentido? No, pero hay un protocolo que Salud Pública está ejecutando perfectamente en cuanto a la asepsia, o sea, está bien, las bolsas plásticas herméticas y demás. Bueno, entonces hay otro elemento que se refiere a que hay 2.000 casos fallados ya por los tribunales
desde hace mucho tiempo. Eso nos lo confirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia. 2.000 casos que están fallados ahí en La Victoria. Y de esos 2.000 casos, las personas no han salido porque tienen una multa de 5,000, de 10,000, de 15,000, de 20,000 pesos. Entonces hay que tomar una decisión y tirar toda esa gente a la calle, ¿verdad? Darle su libertad bajo alguna modalidad de compromiso. Y en cuanto a los parámetros de la libertad, que ustedes me preguntaron de si se hizo caso o no, se publicó un comunicado creo que de la Procuraduría, diciendo que iban a proceder a hacer diligencia por la vía de los fiscales para poner en libertad a los que tenían más de 60 años y tenían enfermedades terminales. ¿Ustedes recuerdan ese comunicado? Sí, claro, sí. Bueno, entonces, sobre esto, nosotros queremos advertir lo siguiente. Número uno, el parámetro no debe ser 60 años, sino 75 años. 75 años. Una persona con 60 años vuela la loma que no vuela un chivo, para que estemos claros, ¿verdad? Antes no, antes la gente, hace 50 años, 60 años, una persona de 60 era un anciano, pero no, la calidad de vida ha mejorado. Bueno, entonces quiero decirle sobre eso también. Dímelo a mí. No, usted no es jovencita, entonces, se está refiriendo a Felipe Romero. Quiero decirle sobre esto, que el parámetro, además de subir a 75 años, solo deben de ser puestos en libertad personas independientemente del parámetro de edad. Puede ser joven, pero si es una persona que tenga una situación de salud crítica, tiene que ser puesto en libertad, salvo 3 situaciones que la Procuraduría no lo especifica. Y esto es muy importante, y me alegro que me hayan llamado y me hayan permitido dar estas especificaciones. Hay 3 condiciones bajo las cuales no pueden ser puesto en libertad una persona, no importa que tenga 80 o 90 años y no importa que esté enfermo crítico. Y las 3 condiciones son las siguientes. No puede ser puesto en libertad si tiene una sentencia por un delito de sangre. 2, no puede ser puesto en libertad si está condenado por un delito de violencia intrafamiliar. Y número 3, no puede ser puesto en libertad si es la cabeza de un grupo de crimen organizado. Muy bien. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias. Después vamos a conversar más largamente contigo, porque estos son temas que no se manejan mucho en la opinión pública, pero importantísimos. Y él acaba de hacer una propuesta, doña Consuelo, de establecer un puente aéreo entre China y República Dominicana, porque él es el presidente de la Cámara Dominico-China de Comercio en República Dominicana. Roberto, con respecto a eso, Pablo McKinney ha estado hablando sobre una oferta que han hecho los chinos de ventiladores, etcétera, unos equipos. Eso está funcionando, eso se está canalizando. ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, China específicamente, no tengo datos sobre ventiladores, pero sí sé que China ha estado manejando unos paquetes de donación. La primera donación está en manos del gobierno hace una cantidad de semanas, como todo el mundo sabe, que incluyó pruebas y demás. Y bueno, el mismo ministro lo admitió, que una parte de las pruebas con las que estaba actuando el gobierno habían sido producto de donación. Segundo, hay en camino un nuevo paquete de donaciones de elementos de salud, ¿verdad?, para el gobierno. Y hay un tercer paquete que ustedes escucharon que se publicó, se puso en conocimiento hace 4 días, en el sentido de donación alimentaria junto con el Programa Mundial de Alimentos para las provincias más empobrecidas. Pero no quiero que se me olvide, para que ustedes lo retengan ahí, que hay un detalle sobre el tema de la pobreza. Ahora que hablo de eso, ¿verdad? En estos programas uno siempre se me olvida algo. Roberto, tenemos poco tiempo porque nos va a caer un Roberto, lo vamos a llamar de nuevo, sí, porque yo quiero hablar con usted del tema del puente aéreo también entre China y República Dominicana. Gracias, Roberto, porque es que nos va a caer el boletín encima, señores. Gracias a ustedes. Nos vamos a presentar el boletín que está en conteo regresivo. Uniones responsabiliza a Dirección de Informática de la Junta de fallos en el voto automatizado. Uniones. No tienen calidad para decirlo.
Escúcheme, por favor. No, yo solo según quiero Ángel no decir pasó nada. que a los No tiene calidad para decirlo. Yo tengo un testimonio de ellos grabado. Donde dicen, llamamos al pueblo a votar, que damos certificación no sirvió de que para nada. No, yo no estoy hablando de la Junta, no estoy hablando de uniones. Nos vamos con el boletín. Qué barbaridad. Vamos con el boletín, conteo regresivo. Le ha tocado a Cali. A ti, aguantame. Bueno, es así, es así. Lo que te